Una de las cosas que a mí personalmente me gusta hacer, hermanos, cuando tengo problemas o tengo un día difícil es salir a caminar. Porque lo que cuatro paredes no me recuerdan acerca de Dios, la naturaleza sí me lo recuerda. Todo lo que Dios ha creado lo ha creado con un propósito. Los amos y amas de casa, todos rendimos y jugamos un papel importante en la creación de Dios. Todos fuimos diseñados para un propósito. Bueno, hermanos, las alabanzas que hemos cantado esta mañana ya responden a la razón del por qué estamos reunidos, pero también responden a la razón de por qué estamos estudiando el libro de Génesis. Si ustedes se fijaron, elevamos canciones que exaltan a Dios por lo que Él crea. Elevamos canciones a Dios por lo que Él es, pero también elevamos canciones a Dios para exaltar su magnificencia. En un sentido, esa es la razón por la que vamos ahorita a estudiar el libro de Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 25. Y esas canciones también le hacen ver al ser humano que entender el principio es siempre algo necesario para saber cómo se desplaza hacia el futuro. Fíjense que de manera simultánea con el relato del libro de Génesis hay otras culturas del pasado que también tenían una idea acerca de cómo se inició la creación. Los creyentes estamos de acuerdo en afirmar que es necesario conocer el pasado y cómo inició todo para saber cómo de esa manera podemos encontrar nuestro propósito. Pero también las personas en el mundo creen eso. Por eso es que la mayoría de las personas y muchas culturas están preocupadas en saber de dónde vienen. Tratan de hacerse exámenes de sangre para saber de dónde vienen, porque estiman que eso les va a ayudar a encontrar su propósito en la vida. Y particularmente las sociedades del cercano Oriente Medio de hace mucho tiempo creían que el universo se originó como producto de una guerra cósmica. Particularmente ellos llaman a esta guerra cósmica el relato de Eli Amish. Fíjense de que este relato nos dice de que hay un ser, una divinidad llamado Murdoch y que también hay una divinidad llamada Tiamas. Lo que estas culturas del antiguo cercano Oriente creían respecto a la creación del universo es que esta divinidad Murdoch peleó contra esta divinidad llamada Tiamas, porque Tiamas estaba tratando de establecer su reino en el universo. Así que Murdoch se enfrenta a Tiamas y logra vencerla. Como consecuencia de eso, Murdoch, que venció a Tiamas, funda una ciudad llamada Babilonia. Y lo que es interesante de este relato es que la gente tiene un concepto acerca de la creación. Muchas culturas tienen su propio relato acerca de la creación, porque estiman que tener un relato acerca de cómo se inició todo les ayuda a encontrar su propósito en la vida. Lastimosamente hay gente que ve el relato de Murdoch y este relato acerca de Eli Amish como un relato paralelo al relato de Génesis. La razón por que les menciono esto, hermanos, es para que ustedes sepan que hay corrientes y relatos acerca de la creación que no deben correr de manera paralela con el relato de Génesis. Les menciono esto para también decir que el relato de Génesis es superior a cualquier otra teoría o relato acerca de la creación. Pero también para que ustedes sepan, hermanos, que nuestro relato, el relato cristiano acerca de la creación, no debe ser confundido con ningún otro relato acerca de cómo se inició el mundo. Hay gente que ve a estas dos historias y a estos dos relatos como relatos paralelos y que tienen similitudes. Pero lo que yo quiero que ustedes vean en este día, hermanos, es acerca de cómo Dios inició el mundo en el que nosotros vivimos.
Mi intención ahorita, hermanos, es a enseñarles que Dios estableció su reino y diseñó su creación para comunicar su bondad y su gloria. Esa es la razón por la que estamos ahorita reunidos y la razón por la que vamos a leer el capítulo 1, versículos del 1 al 25. Antes de leer los versículos del 1 al 25 del capítulo 1, quiero que ustedes sepan 3 palabras. 2 de ellas son palabras que se afirman en la teología cristiana acerca de la creación y otra que va a aparecer en el texto. Estas palabras, hermanos, nos van a ayudar a entender mejor el relato de la creación y también a entender mejor lo que dice el texto respecto a cómo se inició todo. La primera de esas palabras es una locución en latín que dice creatio ex nihilo. La primera de estas palabras dice de que Dios creó el mundo de la nada, y eso es lo que la teología cristiana afirma. Dios creó el mundo de manera ex nihilo, de la nada. La segunda palabra, hermanos, que quiero que ustedes sepan que la teología cristiana afirma respecto al relato de la creación es la palabra fiat absoluto. Esta expresión literalmente significa que Dios lleva a cabo la creación de algo a partir de la nada, que Dios tiene el poder con su palabra de llevar a cabo la creación de algo. Y eso es algo que solo le pertenece a Dios. Los seres humanos no tenemos la capacidad de llevar a cabo la creación de algo a partir de nuestras propias palabras. Estas 2 primeras palabras, ex nihilo y fiat absoluto, son expresiones que la teología cristiana afirma para hablar acerca de la creación. Ex nihilo y fiat absoluto. La tercera de ellas es una palabra que vamos a ver en el texto, hermanos, y la quiero mencionar para que ustedes entiendan mejor a lo que se refiere el autor Moisés al hablar acerca de la creación. Esa palabra es la palabra expansión. Ustedes van a ver que en los versículos que tenemos adelante, el autor Moisés va a hablar acerca de la expansión. La palabra expansión significa firmamento, espacio o cielo. Así que cuando ustedes vean esa palabra en el texto, sepan que el autor se está refiriendo a expansión, que se está refiriendo a firmamento, que se está refiriendo a un cielo. Eso nos va a ayudar a comprender mejor la forma en la que él está redactando esta historia y este relato acerca de la creación. Así que, hermanos, déjenme decirles de nuevo que la razón y el propósito del texto y también mi intención en esta mañana es a comunicarles cómo Dios establece su reino y cómo Él diseña su creación para comunicarnos a nosotros su bondad y su gloria. Esa es la razón de todo lo que vamos a leer ahorita. Así que, por favor, acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 25. Dice la Escritura: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Versículo 6. Entonces dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Entonces dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares. Y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación,
hierbas que den semillas según su especie y árboles que den fruto según su semilla, según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el tercer día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean señales, y para estaciones, y para días, y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día. Versículo 20. Entonces dijo Dios: llénense las multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y Dios vio que era bueno. Dios los bendijo diciendo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana, el quinto día. Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo la bestia de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Por favor, oremos en este momento. Padre eterno de la gloria, te damos gracias porque tu palabra nos muestra que tú eres el hacedor y el creador y el autor de todas las cosas. Te damos gracias porque nos permites, por medio de este libro de Génesis, entender cómo inició todo. Te damos gracias porque tú pones el libro de Génesis para nuestra instrucción y enseñarnos que tú estableces tu reino y diseñas tu creación para comunicar tu bondad y tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ver el relato del libro de Génesis como un libro de verdad y no necesariamente como un libro filosófico o un libro metafórico. Ayúdanos a ver que todo lo que aquí se describe respecto a cómo sucedió todo es literal y es certero. Ayúdanos a eliminar la duda, ayúdanos a confiar plenamente en lo que el texto dice. Ayúdanos, Señor, a amarte mejor, a contemplar tu creación. Ayúdanos, Señor, a verte como el autor de todas las cosas. Te pedimos, Señor, que nos permitas entender cuáles son las implicaciones de esto hacia el final de esta predicación y que me ayudes a mí, Señor, a desarrollar este texto. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si ustedes se fijaron, acabamos de narrar cómo inició todo en los primeros 25 versículos. Los primeros 25 versículos hablan acerca de los primeros 5 días de la creación. La semana que viene vamos a hablar acerca del sexto día, pero ahora vamos a hablar acerca de los primeros 5 días entre los versículos del 1 al 25. Y si ustedes se fijan, hermanos, el texto habla acerca de cosas particulares, pero también habla acerca de cómo ocurrió todo de manera ordenada. Y es necesario prestar atención que esto sucede de manera ordenada y consecuente, porque eso nos va a ayudar a entender a nosotros que Dios tiene un propósito en el orden que crea. Si ustedes se fijan, el versículo 1 comienza hablándonos acerca del autor que es Dios. Y el autor, Moisés, quiere empezar de una manera simple y profunda, resumiendo todo lo que se va a tratar el libro de Génesis. Por eso él dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Moisés dice de que Dios es el autor de la creación. Él también proporciona información acerca de cómo el universo y acerca de cómo la tierra se originó. ¿Y saben por qué hace esto, hermanos? Porque en la antigüedad
existían también formas de pensamiento respecto a cómo se creó el universo. Y Génesis, que es el libro pionero en hablar acerca de cómo se originó todo, se pone a nuestra disposición y se pone a disposición de los israelitas en el Antiguo Testamento para que sepan de que el relato de la creación es un relato superior a cualquier otro. Al inicio les hablé acerca de este relato que creían los babilónicos, acerca de cómo se originó el universo. Así que Moisés tiene la intención de escribir este pasaje y hablar acerca de la creación, hermanos, para decirnos a nosotros de que Dios es el autor de todas las cosas. Porque de nuevo, había gente de las antiguas civilizaciones que creían que el universo siempre había existido en sí mismo. Había gente en la antigüedad que creía que el universo se originó como producto de un accidente cósmico o como producto de una guerra cósmica. Así que no solo los mitos en la antigüedad abundaban, sino también los mitos en la actualidad también existen. Algunos de ustedes están familiarizados con la teoría acerca del Big Bang y de cómo después de un estallido se originó la vida. Pero también están familiarizados con la teoría darwiniana. Esta teoría dice de que todo lo que nosotros conocemos se originó como producto de la evolución. No solo los antiguos tenían su forma de pensar acerca de la creación, sino también algunos científicos y estudiosos tienen su propia teoría acerca de la creación. A continuación, no vamos a discutir teorías y contrastarlas con lo que dice Génesis. No vamos a discutir cosas acerca de cuánto tiempo duró el primer día o por qué Dios explica por medio de Moisés los sucesos de los días y los sucesos y los eventos de la creación. Lo que vamos a hacer ahorita, hermanos, en los versículos que tenemos delante, es a hablar y a reconocer quién es el que lo creó y para qué lo creó. Así que las formas no van a importar tanto ahorita. No vamos a ocupar tiempo para desarrollar teorías darwinianas o del Big Bang, sino simplemente vamos a detenernos a leer quién fue el que creó el universo y para qué lo creó. Esa es la razón de por qué nos reunimos. Así que quiero que sepa que en primer lugar Dios establece su reino. Y ese es el primer punto de este pasaje. Dios establece su reino. Vamos a ver 3 puntos. El primero de ellos es que Dios establece su reino. El segundo de ellos es que Dios da forma a su reino. Y el tercero de ellos es que Dios llena su reino. En el segundo punto nosotros vamos a estudiar los primeros 3 días de la creación. En el último punto nosotros vamos a estudiar los últimos 2, el día 4 y el día 5, acerca de cómo todo se originó. Así que sepan que vamos a estudiar quién creó la creación y también vamos a estudiar para qué la creó. Esa es la razón y el propósito de todo lo que vamos a leer. Así que miren allí en el versículo 1 y 2. Allí se narra de que Dios crea su reino. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y continúa, la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Esta parte da forma a la manera en la que se va a seguir narrando el libro de Génesis, porque desde el inicio Dios comienza diciendo que Él es el autor de la creación. Así que el libro de Génesis no es un libro de saga, sino que es un libro de verdad. Moisés no pierde el tiempo diciendo quién creó el universo. Él comienza diciéndonos que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. De nuevo, esto es un libro veraz y no vamos a poner en duda ni vamos a poner en tela de juicio la veracidad de este libro. Dios, quien es el autor de todas las cosas, lleva a cabo el establecimiento de su reino a través de la creación. Y eso es lo que nos dice Moisés acá, en esta parte. Y miren el versículo 2, dice que la tierra estaba sin orden y vacía y tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay quienes ven a este versículo 2 y piensan, ¿cómo es que puede haber desorden en medio de la nada? No tiene eso sentido. ¿Cómo es que hay desorden si no existe nada? Miren, hermanos, lo que la
expresión hebrea significa aquí es que Dios dio forma donde no había nada. Hay quienes ven esto, a quienes ven de nuevo este versículo y dicen, eso no puede ser, y ponen desde el principio el libro de Génesis y el relato de la creación en tela de juicio. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí es que el significado esencial de lo que Moisés escribe es que ese supuesto desorden que había, en realidad está diciendo que él iba a dar forma donde no había nada. No es que había materia preexistente, no es que habían átomos de los que Dios tomó para crear algo, es que simplemente no había nada. Y esa expresión hebrea a nosotros nos da la idea de que Dios forma y comienza a crear a partir de la nada. Así que a eso es a lo que se refiere cuando Moisés expresa que la tierra estaba desordenada y vacía. Pero si ustedes se fijan, también se menciona algo acerca del Espíritu Santo. Esto es esencial en la teología cristiana, hermanos, porque desde el principio el relato de la creación nos dice de que la Trinidad, es decir, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban presentes en la creación del mundo. Y allí se dice de que el Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas. Si ustedes recuerdan el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento también se menciona de que Jesús estaba presente en el relato de la creación. Dice Pablo que Jesús estaba presente antes de todas las cosas. Jesús estaba también presente en este relato del libro de Génesis. Y aunque Jesús no había asumido su forma humana todavía, Jesús ya estaba presente en el relato del libro de Génesis. La Trinidad, es decir, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre ha existido y ellos llevaron a cabo la creación del relato del libro de Génesis a partir de la nada. Y ellos tres estuvieron presentes ahí. Estos primeros dos versículos, hermanos, nos dicen de que Dios establece su reino. En adelante Él nos va a decir cómo Él da forma a la creación y a su reino, y también nos va a decir la forma en la que Él llena su reino. Y esta parte en la que se dice algo del Espíritu Santo también aparece en otras partes de la Biblia. En Lucas, hermanos 1:35, ustedes recordarán de que se menciona que el Espíritu Santo vendría sobre María. El ángel Gabriel le dice a María que vendría el Espíritu Santo. Y ese verbo que se usa en Lucas 1:35 es el mismo verbo que se usa en este relato de Génesis. Les digo esto, hermanos, para que ustedes vean que el Espíritu Santo crea y da vida, como sucede aquí en el libro de Génesis, también sucede en el Nuevo Testamento, cuando Gabriel se aparece a María y dice que vendría, que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que nacería el Salvador del mundo. Este es el mismo lenguaje que se usa en el libro de Génesis. Así que a lo largo de la Escritura, hermanos, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo están presentes y están asociados con la creación del mundo. Y eso es algo que, como les dije, también dice Pablo en el libro de Colosenses, que Jesús es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él existen. Así que desde el comienzo de la Biblia se muestra la centralidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y también se menciona la centralidad de este tema a lo largo de toda la Biblia. Y así es como Dios crea. Esa es la razón por la que Él quiere establecer su reino, para comunicar su bondad y su gloria. Y los versículos que tenemos en adelante nos van a explicar acerca de cómo Dios da forma a ese reino. El versículo 3 al 5 dice: Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. ¿A través de qué formas nos dice el texto de que Dios da forma a su reino? Si ustedes se fijan, Moisés dice que Dios da forma a su reino a través de luz, a través de límites y a través de la tierra. En el primer día de la creación se dice de que Dios dice haya luz, y hubo luz inmediatamente. Al inicio les comenté que recordaran la frase fiat absoluto, porque esa frase nos ayuda a entender que Dios crea, Dios decreta y eso sucede.
Así que Dios aquí ejecuta ese fiat absoluto para llevar a cabo la creación de algo. Dios no necesitaba la existencia de materia preexistente. Dios no necesitaba absolutamente nada. Él dice que suceda y eso inmediatamente suceda. Dios dice en el día 1, haya luz, y hubo luz. Y esto nos dice mucho, hermanos, acerca de la sabiduría de Dios. El libro de Proverbios 3, 19 y 20 nos dice: con sabiduría fundó el Señor la tierra y con inteligencia estableció los cielos. Con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Así que estos versículos del 3 al 5 nos muestran que Dios estableció los cielos con el poder de su palabra, pero también con inteligencia y con sabiduría. Eso es algo impresionante acerca de nuestro Dios. Otra razón, hermanos, por la que estamos llevando a cabo el libro de Génesis, y particularmente este pasaje, es para que ustedes vean que nosotros tenemos a un Dios más grande de lo que imaginamos. Este Dios no es semejante a la deidad que mencioné en el relato del inicio. Este Dios no es semejante a las deidades o a otras teorías de panteísmo que menciono en otras culturas. Este Dios se muestra como un Dios único y como un Dios poderoso, que tiene el poder de llevar a cabo creación a partir de la nada y que tiene el poder de decretar y decir, y eso sucede. Ese es un Dios grandioso, y Moisés dice entre los versículos 3 al 5 de que él dijo que hubiera luz y la luz sucedió inmediatamente. Y ustedes podrán estar pensando, esto me suena familiar, y tienen razón, porque esto también sucede en otras partes de la Biblia. Ustedes recuerdan cuando en el Nuevo Testamento Jesús menciona que los demonios salgan de las personas poseídas y los demonios salen. Eso es algo que también tiene relación con el libro de Génesis, porque Jesús, quien estuvo presente en el relato de Génesis, quien estuvo presente en la historia de la creación, es el mismo Jesús que también está actuando de manera absoluta en el Nuevo Testamento. Él dice que los demonios salgan de las personas poseídas y los demonios salen inevitablemente. Pero Él también, si ustedes se recuerdan, tiene el poder de controlar la naturaleza. Cuando Jesús está en el barco y las aguas están tempestuosas, Él le dice que se calme. Él controla la naturaleza y la naturaleza obedece, la naturaleza calla y como consecuencia de eso obedece. Pero hermanos, lo que nos dice Génesis también tiene relación con lo que sucede en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice a los pecadores, síganme, y ellos dejan las redes y dejan sus oficios y siguen a Jesús. Dios tiene el poder de llevar a cabo algo con el solo decreto de su palabra. Y el relato de Génesis, el relato de cómo todo comenzó, es una muestra de ello. Nuestro Dios tiene el poder de crear a partir de su palabra y tiene el poder de crear a partir donde no hay absolutamente nada. Él da forma en este segundo punto, hermanos, a su reino, en primer lugar a través de la creación de la luz. Pero Él también dice algo acerca de la oscuridad. Miren lo que dice entre el versículo 3 al 5. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. Hay quienes miran el tema de la luz y la oscuridad pensando en razón de día y de tiempo, es decir, ¿cómo es que hay luz y hay oscuridad si no hay sol y no hay luna todavía? E intentan desvirtuar de nuevo lo que el texto dice. Y aunque esa es una pregunta razonable, hermanos, quiero que ustedes confíen en lo que dice el texto. Tenemos dos opciones respecto a lo que dice el texto, o creer o no creer. Pero si somos cristianos, nosotros vamos a ejercitar el valor de la fe y vamos a creer que lo que la Biblia dice es cierto y sucedió de esta manera. Retomando lo que dije, hay quienes ven el asunto de la luz o la oscuridad desvirtuando lo que el texto dice porque piensan, ¿cómo es que hay luz y oscuridad si Dios todavía no ha puesto las lumbreras del sol y la lumbrera de la luna? Bueno, hermanos, lo que Génesis nos dice y lo que Génesis nos hace ver es que el sol no es la única fuente de luz en la creación.
Dios mismo es la luz. Y eso es algo de que nos dice el primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dios mismo es fuente de luz. Y es totalmente posible de que Dios esté llevando a cabo la creación de la luz mientras desarrolla el mundo. Y allí también se menciona algo acerca de la oscuridad. Dios dice que separó la oscuridad de la luz. Esto definitivamente también tiene un aspecto no solo literal, sino también un aspecto espiritual, porque la separación de la luz de las tinieblas es algo que se ve en todo el panorama de la Biblia. Y aquí desde el inicio Dios está diciendo de que Él iba a separar la luz de las tinieblas y así llevar a cabo la creación. Y Él llama a la luz día y a la oscuridad la llama noche. Así que, ¿qué debemos hacer con esto, hermanos? Nosotros debemos ver que Dios, quien creó la luz y que separó a la luz de la oscuridad, es el Dios que controla la luz y la oscuridad. Pero ¿por qué eso es importante? Fíjense que en la antigüedad las personas tenían un significado positivo acerca de la luz y tenían un significado negativo acerca de la oscuridad. Así que Moisés, al mencionar esto, quiere hacerle ver a las personas que Dios, quien creó la luz y gobierna la luz, es el mismo Dios que también gobierna la oscuridad. Y eso bien pudo haber sido algo sorprendente para las personas que leyeron este libro de Génesis, los israelitas en el Antiguo Testamento, porque esa forma de ver la luz y las tinieblas es algo que cambia la perspectiva de cualquiera. Así que aquí, al mencionar Moisés el aspecto de la luz y la oscuridad, está diciendo que Dios tiene autoridad sobre ellas. Y las escrituras también mencionan algo acerca de la luz y la oscuridad. La escritura a veces nos hace ver de que la oscuridad evoca miedo, y es algo que la sociedad también hace. Así que Moisés, al escribir esto y al redactar el relato de la creación de esta manera, nos hace ver que Dios tiene control sobre la oscuridad, que tiene control sobre la luz, pero que Él también gobierna la oscuridad y la luz. Él gobierna esas dos cosas. Y así es como Moisés dice que es la tarde y es la mañana. ¿Y saben qué sucede con eso también? Hay gente que ve este relato y dice, ¿cómo es que pueden haber días si el sol ni siquiera está ahí puesto para que la tierra gire alrededor de él? El Génesis y Moisés nos hacen ver particularmente de esto, hermanos, que no es necesario que el sol esté presente para que suceda un día o para que pase un día. La ciencia dice algo respecto al movimiento de la tierra y dice que la tierra gira en una forma rotativa. Es decir, mientras que es cierto decir de que la tierra gira alrededor del sol mientras pasa el tiempo, también es cierto afirmar de que la tierra gira en su propio eje. Y eso es lo que sucede en el libro de Génesis mientras pasa un día del otro y mientras es la tarde y la mañana. El sol no determina los ciclos del tiempo y lo que uno ve aquí es que la tierra está girando en su propio eje. Y Moisés nos está haciendo saber de que ha pasado un día. Y el versículo 6 al 8 nos dice algo respecto al segundo día de la creación. Dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas, que estaban sobre la expansión, y así fue. Y Dios llamó a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Aquí, en esta segunda parte y en este segundo punto, Dios está dando forma a su reino. Recuerden, en los primeros 2 versículos estudiamos la forma en la que Dios establece su reino. Ahora, en los versículos que hemos estado leyendo sucesivos del 2, estamos viendo la forma en la que Dios da forma a su reino. En los versículos 6 al 8 se nos narra algo acerca del segundo día de la creación. Y allí se dice de que Dios establece los límites de la tierra y también los límites de su reino. Dice con respecto a las aguas, que haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y Dios lo hizo así. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Es difícil comprender la importancia del término de las aguas en nuestros tiempos, porque las aguas, hermanos,
no tienen el significado que tenían en la antigüedad. La importancia de las aguas aquí es tan importante que eso le hace ver a los israelitas que Dios es el autor de suministrarlas, pero que Dios es también el autor de detener las amenazas que se puedan derivar del agua. Imaginen a los israelitas pensando en el asunto acerca del agua. A propósito, que el libro de Génesis fue escrito en el 1400, cuando los israelitas ya estaban familiarizados con muchos aspectos de la naturaleza. Y nosotros vemos a los israelitas leyendo esta porción de la Escritura, recitándola y hablando acerca del agua y dándoles la importancia que las aguas tienen. Así que Moisés escribe esto haciéndoles ver que Dios controla las aguas y que Dios es el encargado, porque las creó, de suministrar agua a su pueblo, que Dios es también el encargado de detener las amenazas que se pueden derivar de eso. Otras culturas tenían un pensamiento más o menos parecido a lo que pensaban los israelitas acerca de las aguas. Pero Moisés, al escribir esto acerca de las aguas, quiere hacerle ver a la gente y quiere denotar la importancia de que Dios tiene el control sobre las aguas, porque Él es quien las suministra, pero Él es también quien detiene las amenazas que se puedan derivar de esto. Así que, mientras que es cierto decir que la amenaza puede ser un aspecto de miedo para el pueblo, las aguas también tienen un aspecto de bendición para el pueblo. Porque si ustedes recuerdan lo que menciona el Nuevo Testamento, es que Jesús da de beber a los que están sedientos. De nuevo, esta es la forma en la que Moisés narra que Dios llevó a cabo el diseño de su creación a través de los límites. Y la importancia de las aguas y la importancia de mencionar eso en el diseño de la creación se deriva de eso. Pero él también menciona que no solo es el autor y controlador de las aguas, sino que Dios es también el que creó la tierra. Entre los versículos del 9 al 13. Dice: entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco, y así fue. Y Dios llamó a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles frutales que den su fruto con su semilla, sobre la tierra según su especie, y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie, y árboles que dan fruto con semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana el día segundo. Así que al tercer día, Dios estaba continuando el proceso de dar forma a la creación que Él había creado, a partir de la tierra. Aquí Moisés dice de que Dios divide la tierra de las aguas mientras crea la tierra. Y Dios establece la separación del elemento de la tierra, pero también establece la separación y la división del elemento agua. Y estas dos cosas, hermanos, el agua que Él ya ha establecido y Moisés nos hace ver que controla, y la tierra que Él ha creado y Él controla, son aspectos de miedo para algunas personas de la antigua época. Esas eran cosas que provocaban miedo. Por un lado, la gente tenía ansiedad por el mar, pero por el otro lado, las personas también tenían miedo con relación a la tierra, porque podría pensar, ¿de verdad voy a tener suficiente tierra para proporcionarme lo que necesito? Y esos mismos temores sobre la tierra y sobre el agua son miedos que siguen apareciendo hoy en día. El tercer día, hermanos, respecto a cómo todo sucede y respecto a cómo Dios crea el agua, la tierra y la divide, el acto del tercer día debería transformar nuestra perspectiva acerca del miedo. En esta parte nosotros vemos que Dios creó los mares y que Dios que crea los mares, que Dios que crea la tierra, es un Dios que también puede protegernos de cosas mayores. Si Dios creó la tierra, entonces Dios puede proveer a los israelitas todo lo que necesitan. Si Dios crea la tierra y es el mismo que la controla, entonces Él es capaz de darle la provisión que ellos necesitan. Vean que el relato de Génesis no solo existe como fuente de conocimiento, sino también como fuente de consuelo. Miren que lo que menciona Moisés no solo es para nuestra información, sino que lo que se narra en Génesis es también para nuestra consolación.
el relato acerca de cómo sucede todo en el tercer día y de cómo Dios da forma a su creación, hermanos, debería transformar nuestra perspectiva acerca del miedo. Mientras los israelitas leían y recitaban estas cosas de manera oral, ellos podrían estar pensando acerca de este asunto del miedo. Y aunque sus cabezas sabían el orden en cómo todo ocurrió, cuando ellos pensaban acerca de la tierra y acerca del agua, ellos encontraban consuelo, porque Él, quien es poderoso para crear, es también poderoso para controlar y para proveer. Y también encontramos consuelo en el Nuevo Testamento. Pablo dice que si Dios es con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Así que no solo en Génesis, sino también en otros libros de la Biblia, nosotros encontramos consuelo respecto a cómo Dios guarda y provee a los suyos. Ahora, uno pensaría de que ya todo está listo para que entonces la vida animal pueda existir sobre la tierra, y tienen razón. Al inicio les dije de que miren que el orden en que Dios ha creado esto tiene una importancia. Ahora que la tierra está lista, ahora que las aguas han sido puestas ahí, que hay una división de estas dos fuentes y de estos dos elementos, entonces la vida animal está lista para habitar en eso que Dios ha creado. Ahora el planeta está listo para sostener vida, y en adelante del día 3 Dios va a llamar a la existencia a la vida de los animales. Así que es importante que veamos cómo Dios está trabajando desde el versículo 1 de manera consecuente para crear lo que se va a derivar en adelante. Dios establece su reino, Dios está dando forma a su reino, y en adelante, hermanos, nosotros vamos a ver de que Dios llena su reino. ¿Se dan cuenta la manera consecuente en la que Dios está actuando? Establece, Él da forma y ahora Él va a llenar. Así que estos versículos entre el 9 al 13 nos dicen de que Dios pone la tierra, y el versículo 13 dice que fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Luego de que todo esto sucedió, entonces sí, la fauna está lista para habitar la tierra. Todo esto prepara el escenario para lo que también va a suceder en adelante. Y antes de ver el punto 3, hermanos, quiero que ustedes piensen en si esto les resulta familiar a algo que también sucede en el Nuevo Testamento. ¿No les es familiar que mientras aquí se habla de vegetación, que se habla acerca de ramas, que se habla acerca del área verde de este planeta, también se menciona algo respecto a Jesús, el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se describe Jesús a sí mismo? Que Jesús es la vid, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento se menciona de que Jesús, y los profetas de hecho lo describen así, como una raíz, una rama, un brote. Eso dice el libro de Isaías. Así que Jesús también se menciona en el Nuevo Testamento como algo importante a considerar. Este tema de la vegetación, hermanos, es importante porque lo que comenzó en el tercer día es algo también que continúa en el Nuevo Testamento con Jesús, el Hijo de Dios. Este tema que comenzó en el tercer día respecto a la vegetación es algo que también uno ve en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se llama a sí mismo la vid, esa raíz de la que brota la salvación. Ahora, habiendo hecho ese paréntesis, nosotros vamos a ver entre el versículo 14 al 25 cómo Dios llena su reino. Leamos entre el versículo 14 al 19 qué sucede en el cuarto día. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Dios hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para dominar el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana, el cuarto día.
Así que en el cuarto día de la creación uno ve de que Dios comienza a crear vida. Allí se menciona algo acerca de las lumbreras, de que Dios pone luces en el firmamento. Y allí, en esta parte, hermanos, se menciona lo que Dios está haciendo en esta etapa, de cómo Dios está comenzando a llenar su creación. Particularmente se menciona algo acerca del sol y de la luna. Y allí finalmente es donde uno puede ver, en un sentido de que las cosas tienen sentido, porque a la forma de ver de manera humana no puede haber día si no hay sol, y no puede haber noche si no hay luna, ¿verdad? Y parece ser que las cosas tienen sentido, pero es que las cosas han tenido sentido desde el inicio. Allí Moisés menciona que Dios pone y Dios crea las dos grandes lumbreras. Y así, gracias a eso, es como Dios crea la vida. Y aunque el sol no aparece hasta el día 4, que es lo que estamos viendo ahorita, las cosas han tenido sentido desde el versículo 1, por medio de cómo Dios está creando todas las cosas. Así que miren que Dios aquí está mencionando de que Él ha puesto la lumbrera del día y la lumbrera de la noche. Y esto es algo, hermanos, que debe ser mencionado respecto a la creación de estas dos lumbreras, porque en la antigüedad la luna y el sol era algo que evocaba adoración para otras culturas. La importancia de que Moisés mencione la creación del sol y la creación de la luna es importante cuando nosotros entendemos que otras culturas contemporáneas al pueblo de Israel adoraban al sol y también adoraban a la luna. Así que mientras Moisés narra esto, él también quiere hacerle ver a la gente de que los objetos creados no son los dignos de adoración, sino que el creador de esos objetos es quien merece la adoración verdadera. Miren que todos estos eventos son consecuentes por una razón. ¿Y cuál es? La que mencionamos al inicio. Es la de comunicar la bondad y la gloria de Dios. Así que al narrar Moisés esto, le está diciendo a los israelitas, y por extensión nos está diciendo a nosotros, que las cosas creadas no son dignas de adoración, que las cosas pueden existir por decreto de Dios y que las cosas no existen por un objeto creado. En ese sentido, Moisés despierta un sentimiento de agradecimiento y le dice a los israelitas, miren que las cosas han existido por Dios y miren que Dios es capaz de crear días sin la necesidad de luz, sin la necesidad de lumbreras como lo es el sol y la luna. Y de esa forma, hermanos, es como este pedazo del libro de Génesis nos hace ver de que Dios es el autor soberano de todo lo que existe en este mundo, de las lumbreras, de la luz y de la oscuridad y de toda forma de vida que existe. Así que al hacer ver eso y al narrar el evento de la creación de esta forma, ahora en el quinto día de la creación, Él va a decir que Dios ha creado las criaturas del mar y las aves de los aires, llamándolas para que sean fructíferas y también para que se multipliquen. Vamos al versículo 20 al 25. Dice, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales según su especie están llenas las aguas, y toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, y llenen las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie y el ganado según su especie y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y Dios vio que era bueno. Algo repetitivo que hemos venido leyendo desde el versículo 1 es que todo lo que Dios ha creado es bueno. Y eso es algo, hermanos, que a continuación en las aplicaciones vamos a ver. Pero presten atención cómo desde los primeros versículos de este capítulo 1 se menciona que todo lo que Dios crea es bueno. A pesar que de manera intelectual a veces los seres humanos no somos capaces de entender lo que está sucediendo y no tiene sentido,
eso es bueno. Y Dios dijo de lo que creó que eso era bueno. En el quinto día, entonces, se nos narra de que Dios llena su reino con la creación de las criaturas del mar y también con la de los aves de los aires. Así que uno ve a Dios aquí creando esto y Dios expresando su bondad y su gloria en este mundo. Pero ¿por qué hace las cosas de esta manera? Porque Dios le está mostrando a la gente su creatividad. Piensen en el tamaño de una ballena azul. Piensen en el tamaño de una orca. Si han ido al acuario alguna vez, se habrán podido fijar qué exóticas y qué interesantes son estas criaturas. Eso nos dice mucho acerca de la creación de Dios. Eso nos dice mucho acerca de que Dios, quien las creó, es un Dios creativo. Y allí en el quinto día, ¿saben qué se dice, hermanos, respecto al quinto día? Que no hay lugar para la evolución. Si ustedes se han fijado, todo lo que Dios ha creado lo ha puesto allí sin la necesidad de evolución. Miren que lo que se nos dice respecto al quinto día y a cómo Dios creó los animales no da lugar a la evolución. O dice el versículo de que Dios puso una especie primitiva y ésta evolucionó. No dice eso. El versículo dice que Dios puso allí a las aves de la tierra, a las aves de los aires y que también puso a los animales y a los monstruos marinos en el mar. Lo que nos dice Génesis, hermanos, es que Dios es capaz de llevar a cabo la creación de animales sin el uso y el proceso de la evolución. Eso no da lugar y eso desvirtúa toda teoría acerca de la evolución. Dios crea y las aves aparecen en ese mismo momento, tal cual nosotros las vemos. Dios crea y las bestias y los monstruos del mar aparecen sin la necesidad de un espécimen primitivo que evolucionó conforme fueron pasando los años. Dios creó de manera absoluta y ellos fueron creados. Dios habló sin la necesidad del uso de materia preexistente y esto comenzó a vivir. Miren qué grandioso es Dios. Y no solo eso, sino que también en esta parte del quinto día, Dios la bendice. Esto es algo significativo porque las primeras palabras que Dios dice a su creación son palabras de bendición. Así que Dios las bendice y les dice que sean fructíferas y que se multipliquen. Así que, hermanos, lo que nosotros hemos visto hasta ahorita es que el quinto día está preparando el escenario para lo que va a suceder en el sexto día. Y aunque eso no es algo de lo que voy a hablarles ahora, sepan que todo está preparado para lo que va a suceder el siguiente día, el día sexto. Así que veamos todo lo que hemos visto en este texto. Hermanos, hemos visto de que Dios ha establecido su reino para comunicar su bondad y su gloria, que Él es capaz de llevar a cabo la creación de algo de manera ex nihilo, de la nada, que Dios es capaz de hablar, decretar y eso sucede, que Dios da forma a su reino a través de la creación de las aguas. Él pone límites entre el agua y la tierra, que Él también crea la luz, que separa la luz de la oscuridad. También hemos visto de que Dios crea los animales y que no hay forma de evolución. Así que todo está preparado para poner allí al ser humano y es lo que va a suceder en el día 6. Pero vean, hermanos, que todo lo que Dios ha creado es bueno. Hay 3 razones por las que el libro de Génesis debe ser abordado y deben tenerse en cuenta al leerlo. En primer lugar, hermanos, el libro de Génesis nos ayuda a ver que la creación de la tierra se dio como producto de un nacimiento virginal. Es decir, Dios creó de manera virgen a la tierra. No es que había una materia preexistente. Dios crea a la tierra de manera virgen. La tierra es nueva cuando Dios la crea. En segundo lugar, que la veracidad de lo que se dice debe ser tenida como positiva. Todo lo que aquí se dice, hermanos, es escrito no solo para nuestra información y consuelo, sino también escrito para que nosotros veamos de que esto es veraz. Y la otra razón, hermanos, de por qué el libro de Génesis debe ser abordado es para que nosotros veamos cuán bueno,
cuán glorioso y cuán grande es nuestro Dios. Así que mientras uno lee el libro de Génesis, uno debe tener estos aspectos en cuenta. Y ahora, veamos, hermanos, cómo podemos aplicar de manera práctica lo que nosotros hemos visto en este pasaje de Génesis. En primer lugar, quiero que veamos que Dios es la fuente y el sustentador de todo. Hemos leído muchas cosas grandiosas acerca de cómo todo sucedió, pero de manera práctica, el libro de Génesis, hermanos, nos invita a que reflexionemos en el hecho de que Dios es la fuente y el sustentador de todo. El hecho de que Dios sea un ser increado, es decir, que no lo creó nadie y eterno en el universo, eso nos dice que Él es la fuente y el sustentador de toda forma de vida en este mundo. Eso significa, hermanos, que cada persona en este mundo es también dependiente de Dios y que toda persona en este mundo también tiene un creador. Nadie en este mundo es un ser humano sin un creador. Nadie en este mundo, hermanos, ha sido creado si no tiene un creador. Todo lo que existe en este mundo, toda forma de vida, existe porque Dios es la fuente y el sustentador de todo. Y mientras leen Génesis, ahora y en los pasajes que tenemos delante, mediten en el hecho de que Dios es el sustentador de todo. Cuando vean la vida animal, vean a sus mascotas en la casa, sepan que Dios los sustenta y que también Él crea, Él es la fuente de toda creación. Dios es la fuente y el sustentador de todo. Pero también, hermanos, el libro de Génesis nos hace ver de que todo lo que Dios crea es bueno. Desde el inicio, en los primeros versículos, nosotros vimos de que Dios dice que todo lo que Él ha creado era bueno, y eso es así. La maldad no sucede sino hasta en el capítulo siguiente, y en los capítulos siguientes uno comienza a ver la extensión acerca de la maldad, pero todo lo que Dios crea, hermanos, en los primeros días de la creación es algo bueno. Así que hay gente que ve y piensa de que el mal es tan antiguo como la existencia de la tierra, y eso no es cierto. Dios no es ni el creador ni el sustentador del mal. Todo lo que Dios crea lo hace bueno, y eso es lo que vimos. Ustedes mismos leyeron y vieron el énfasis del autor al expresar y vio Dios que era bueno. Así que la maldad, hermanos, no ha estado presente. El mal está entonces, por lo tanto, sujeto a la soberanía de Dios. Y aunque alguna gente decide rechazar esto, Dios, a través del relato de la creación, nos hace ver que todo lo que Él crea es bueno. Pero también, hermanos, el libro de Génesis en esta parte nos hace ver de que Dios merece nuestra adoración. La conclusión correcta de Génesis 1 y 2 es que sí, Él es el creador de todo, pero que como consecuencia de eso, sus seres creados deben adoración a Él. Por eso es que antes de leer el texto, nosotros cantamos, te daremos la gloria y te daremos todo, porque nosotros que somos criaturas, le debemos la adoración a Él. Alguien quien ha creado algo es soberano de eso que crea. En ese sentido, nosotros que somos criaturas creadas por Dios, somos criaturas sujetas a Él. Respecto a eso, hermanos, rindamos nuestra adoración, rindamos nuestra absoluta devoción a Dios, porque somos producto de lo que Él ha creado, somos producto de su creatividad, de su bondad, de su amor. Y aunque eso es algo que vamos a narrar la semana que viene, sepan, hermanos, que nuestro Creador merece nuestra adoración, no solo por nosotros, porque Él nos ha creado, sino también por todo lo que ha creado en este mundo. Pero también contemplen la creación de Dios. Una de las cosas que a mí personalmente me gusta hacer, hermanos, cuando tengo problemas o tengo un día difícil, es salir a caminar. Porque lo que cuatro paredes no me recuerdan acerca de Dios, la naturaleza sí me lo recuerda. Porque lo que cuatro paredes encerrado y triste no me recuerdan y dicen acerca de quién es Dios, la naturaleza sí lo hace. En ese sentido, hermanos, contemplen la creación de Dios cuando emprendan un día común.
cuando se desplacen a sus trabajos y vean ese sol brillante a las 6 de la mañana, ahora que es verano, contemplen la creación de Dios. Contemplen la creación de Dios. Ahora que vamos a ir al picnic y vamos a estar rodeados de la fauna y de la flora que Dios ha creado, contemplen la creación, hermanos, en los días difíciles. Rindamos adoración, pero también contemplemos lo que Dios ha hecho en este mundo. Y el libro de los Salmos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, por medio de este texto les invito a que cuando salgan, no solo piensen en lo que van a hacer, sino que también lo hagan con un propósito contemplativo y vean que Dios es un ser bueno y admiren lo que Él ha creado para nuestro deleite y para su gloria. Por último, hermanos, sepamos que todos tenemos un propósito en esta vida. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado con un propósito. Y ustedes se han fijado que los eventos del Génesis fueron narrados de manera consecuente. Él crea esto para que como consecuencia de eso lo siguiente pueda habitar allí. Él crea las cosas con un propósito y no solo pone piezas de creación al azar. Él crea todo con un propósito. Presten atención a que las oportunidades que se presentan a nuestras vidas, hermanos, son forma de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Sepan, hermanos, que cuando se presentan oportunidades en nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, son oportunidades, hermanos, para que nosotros podamos expresar la bondad de Dios en este mundo. Sepan que incluso e independientemente de lo que hacemos, todos jugamos un rol importante en la creación de Dios. Los desempleados, los enfermos, los amos y amas de casa, todos rendimos y jugamos un papel importante en la creación de Dios. Todos fuimos diseñados para un propósito. Lo que ha hecho Dios en el versículo 1 al 25 es una muestra de ello. Así que no subestimemos el papel que tiene Dios para nuestras vidas. No subestimemos la mínima creación que Dios ha hecho en este mundo, porque eso también tiene un propósito. Y cómo no más nosotros. Así que sepan que el vecindario en el que viven, el trabajo que desempeñan, la carrera que estudian, es un medio y una oportunidad para que nosotros le expresemos a este mundo que nuestro Dios es un Dios de bondad, es un Dios creativo y es un Dios que ama a su creación. Y de esto se trató el capítulo 1, versículo del 1 al 25 del libro de Génesis. Les pido que oremos. Padre eterno Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de estudiar este genial pasaje del libro de Génesis. Te damos gracias, Señor, porque este pasaje nos ha hecho ver que has creado las cosas de manera ordenada y consecuente, pero que también has creado las cosas con un propósito. Te damos gracias, Señor, porque nos has hecho ver que el libro de Génesis tiene la intención de decirnos quién y qué, en lugar de decirnos cómo y cuándo sucedieron las cosas. Ayúdanos a tener esta forma de pensar presente en nuestras cabezas mientras leemos el libro de Génesis.